Hola amigos. Dios tiene una ley llena de amor manifiesta, por ejemplo, en los 10 mandamientos, pero también existen normas morales y sociales que demuestran su amor con el mundo, que no están explícitas, pero que sí colaboran en una mejor y óptima vida como cristianos. Acompañados del pastor Horacio Rodríguez, te invitamos a abrir tu Biblia para conocer más sobre estos preceptos morales que te ayudarán en tu vida personal. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra, el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Cristo con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús. ¿Qué tal amigos? Bueno, estamos nuevamente con ustedes en este programa que ya es habitual en su hogar. Quiero invitarles que tengamos una palabra de oración antes de pasar al estudio de la palabra de Dios. Amado Dios, queremos agradecer el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo de manera que todo lo que estudiemos sea de acuerdo con tu voluntad y pueda ser de provecho para nuestra vida espiritual. Pedimos estas bendiciones sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que el hecho de que no haya sido manzana, sino un fruto, y no haya sido hoja de parra, sino de higuera, no tiene mucha importancia en el sentido de que no tiene que ver con mi salvación. Pero ¿saben una cosa? Me hizo pensar el hecho de que, y si yo, así como estaba equivocado en esto, que es un pequeño detalle, podríamos decirlo así, si también podía estar equivocado en algo que sí tenía incidencia con mi salvación, me hizo reflexionar sobre la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. Por eso, quiero invitarle que juntos reflexionemos sobre lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Cuán importante es para nuestra vida. Tenemos que reconocer que hay muchas interrogantes, que hay personas que tienen muchos interrogantes. Por ejemplo, no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Yo le diría, tienen toda la razón del mundo. Fue escrita por hombres. Solamente un pequeño detalle. Esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y eso hizo una gran diferencia. ¿Quién me dice que la Biblia no ha sufrido cambios? Quiero decirles
que cuando se empezó a escribir la Biblia, recordemos que en ese tiempo no había imprenta, que la escritura era sobre cueros de animales, primero fueron sobre papiros, luego sobre cuero de animales. Había todo un protocolo, había un tremendo cuidado de que no hubiese ningún cambio. ¿Por qué? Porque se trataba de la palabra de Dios. Y quienes escribían la palabra de Dios eran muy respetuosos de esta palabra. Los copistas, antes de escribirla, por ejemplo, los cueros que se usaban eran de animales limpios y que habían sido criados prácticamente con este fin. El cuero tenía todo un proceso especial. La tinta que se utilizaba también era algo especial, hecho específicamente para esto. Cuando un copista iba a hacer una copia, primeramente, antes de sentarse a hacer la copia, se bañaba. Y había prácticamente una preparación espiritual para comenzar a copiar. Nosotros cuando copiamos algo, lo hacemos por palabras, por frases, por oraciones. Ellos no. Ellos veían una letra y copiaban la letra. Veían la siguiente y la copiaban. Iban letra por letra. Y cuando ellos terminaban una línea, contaban las letras. Ellos sabían cuántas letras había en una línea. Y ellos contaban las letras para ver si estaba bien o si faltaba algo. Ahora, otra cosa más, otro detalle. Cuando estaban por terminar ya, ¿se imaginan ustedes? Era un trabajo arduo, un trabajo con mucha minuciosidad. Cuando estaban por terminar un pergamino, supongamos que le quedaban 2 letras y el copista se equivocaba en una de ellas. Nosotros, ¿qué habríamos hecho? Sencillamente corregimos y continuamos y terminamos. Ellos no. Si se equivocaban en una letra, tomaban el pergamino, lo dejaban de lado, tomaban otro pergamino y empezaban nuevamente el trabajo. Tenía que ser perfecto. Y cuando terminaba la escritura, ellos contaban todas las letras y desde principio a fin tenían que estar exactas. Tenía que ser la cantidad de letras que había en el pergamino que se estaba copiando. Entonces, había un cuidado, un respeto, una reverencia hacia la palabra de Dios que hacía que este trabajo fuese tan fiel. Ahora, además de eso, recordemos, en ese tiempo, un pergamino se copiaba de otro pergamino y así sucesivamente. No había muchas copias. Entonces, la palabra de Dios era algo tremendamente apreciado. Recordemos cuando se leía en público, los reyes leían la palabra de Dios al pueblo y éste escuchaba atentamente. Debemos mencionar además que existen muchas versiones para nosotros hoy día, existen muchas versiones de la palabra de Dios. Una versión es una traducción de la Biblia. Esas versiones o una versión quiero decir, es una traducción de la palabra de Dios. Pueden tener algunas diferencias con otras, pero generalmente las diferencias son mínimas porque tiene que ver con la traducción de la palabra. Por ejemplo, en las versiones más antiguas dicen que la Virgen parió un niño. Las versiones más modernas dicen que la Virgen dio a luz un niño. Ustedes ven, el fondo es el mismo. Cambia la forma, pero el fondo es exactamente el mismo. En lo que sí tenemos una diferencia es en que los mayores cambios están entre la Biblia evangélica, podríamos decirlo así, y la Biblia católica. La Biblia católica tiene algunos libros llamados deuterocanónicos, o sea que fueron incluidos en el canon o lista de los libros con posterioridad. Pero es bueno recordar lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en el libro de Romanos. El libro de Romanos dice en el capítulo 3, versos 1 y 2,
¿Qué ventaja tiene el ser judío? ¿Y qué la circuncisión? Mucho, dice. De todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido dada la palabra de Dios, ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, hay una gran importancia que nosotros nos guiemos por el canon judío. Tenemos que reconocer que en el canon judío no están estos libros. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, los libros deuterocanónicos que se encuentran solamente en la Biblia católica y no en la Biblia protestante o evangélica son los libros de Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y los capítulos 13 y 14 del libro de Daniel, y los capítulos 11 al 16 del libro de Esther. Ellos provienen de la versión Septuaginta. ¿Cuál es la versión Septuaginta? Bueno, la versión Septuaginta es una versión que la ordenó Ptolomeo II. ¿Quién era Ptolomeo? Bueno, el gobernante de Egipto. Recordemos que cuando el imperio de Alejandro Magno se dividió entre sus generales y Ptolomeo se quedó prácticamente con Egipto. Y ahí está Ptolomeo II, hizo que se tradujera la Biblia del idioma hebreo al griego. ¿Por qué? Porque habían muchos judíos que estaban de la diáspora, quiere decir, no estaban en su tierra, en su país, sino que estaban fuera de ellas. Y muchos de ellos hablaban el griego común o koiné. Entonces fue traducido del hebreo al griego. Y bueno, cuando ellos tomaron, porque esto se hizo gracias a, se dice que fueron 72 los sabios que hicieron la traducción, pero se toma como un número redondo 70, por eso que se le llama la Septuaginta a esta versión. Cuando ellos hicieron la traducción, ellos tradujeron también, junto con los libros, tradujeron otros libros que tenían un carácter de histórico más que libros inspirados. Y eso es lo que trajo como consecuencia que hayan incorporado estos libros que acabamos de mencionar. Cuando ellos tradujeron esto, lo hicieron también a fin de favorecer a aquellos judíos que estaban fuera de su país. Pero se dice que como esto fue hecho por este gobernante y el sumo sacerdote de Jerusalén mandó a estos sabios a hacer este trabajo, se dice que esto puede haber sido también a fin de tener estos escritos en la biblioteca alejandrina. Ese fue el objetivo. Ahora, también tenemos que ver por qué no se aceptan como libros inspirados. Lo dijimos en un comienzo, no están dentro del canon judío. Hay varios otros motivos, pero voy a dar solamente uno, que creo que es uno de los principales. Cuando nosotros leemos, aquí tengo una versión católica, cuando nosotros leemos, aquí encontramos algunas cosas que nos resultan curiosas y quiero dárselas a conocer para que ustedes, si tienen una versión católica, busquen segundo libro de los Macabeos, el capítulo 15, y vamos a leer los últimos versículos del capítulo, partiendo desde el versículo 38. Ejecutadas pues estas cosas en orden a Nicanor, y hecho dueño los hebreos desde entonces de la ciudad, acabaré yo también con esto mi narración. Si ella ha salido bien, y cual conviene a una historia,
es ciertamente lo que yo deseaba. Pero si por el contrario es menos digna del asunto de lo que debiera, se me debe disimular la falta. Pues así como es cosa dañosa el beber siempre vino o siempre agua, al paso que grato es usar hora de uno, hora de otro, así también un discurso gustaría poco a los lectores si el estilo fuese siempre limado, y con esto doy fin. Nosotros en ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos que ningún escritor bíblico está pidiendo disculpas si no le quedó el trabajo bien hecho. Generalmente todos los escritores bíblicos dicen, así dice Jehová, esto es lo que Jehová me mostró o me dio a conocer, pero nunca están pidiendo perdón. Por ese motivo creemos que el mismo autor, el mismo escritor del libro de los Macabeos, del segundo libro de los Macabeos, está reconociendo que esto no es inspirado. Vamos a leer otra historia interesante. En el mismo libro de Segunda de Macabeos, pero ahora en el capítulo 14, verso 37 en adelante. Dice, en este tiempo fue acusado a Nicanor, uno de los ancianos de Jerusalén llamado Racías, varón amante de la patria y de reputación, al cual se le daba el nombre de padre de los judíos por el afecto con que los miraba. Este pues, ya de mucho tiempo antes, llevaba una vida muy exacta en el judaísmo, pronto a dar su cuerpo y su vida antes de faltar a su observancia. Mas queriendo Nicanor manifestar el odio que tenía a los judíos, envió 500 soldados para que le prendiesen, pues juzgaba que si lograba seducir a este hombre, haría un daño gravísimo a los judíos. Lo demás de la historia se lo voy a narrar. Usted puede leerla, Segunda de los Macabeos. Dice, mandó 500 soldados. A mí me parece un poco exagerado, pero bueno, uno puede ponerse en el caso de que haya mandado tanta gente por si había una revuelta entre los judíos. Pero cuando llegaron a buscarlo, se dice que este hombre, este judío, no quiso caer en manos de estos incircuncisos, estos hombres que no honraban a Dios. Y sucede algo interesante, dice que ellos empezaron ahí a echar abajo la puerta de la casa donde estaba él, y cuando ya la estaban echando abajo y se le prendieron fuego incluso, él se subió en un muro y se lanzó sobre ellos. Ellos se hicieron un lado y él dice que, cuenta la historia, que vino a dar con la cabeza contra el suelo. Bueno, de ahí se paró, se levantó, tomó su espada y él se trató de eliminar con su espada. Pero no lo logró, con el apuro, con los nervios, no lo logró. Entonces, ¿qué hizo? Pasó corriendo por entre ellos, se subió en un montículo de piedras y allí, dice, con sus propias manos se sacó las entrañas y se las lanzó a estos soldados. Y dice que ahí él clama al Dios de la vida que después él le devuelva la vida. Como vemos, aquí se está prácticamente, se está dando paso a que el suicidio, hay suicidios que se podría decir de que no son tan malos. Pero la Biblia no nos menciona eso. Entonces tenemos que reconocer que en la Biblia hay, en esta versión, hay cosas que no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver toda la palabra de Dios, no solamente una parte. Cuando estudiamos un pasaje, tenemos que compararlo con otro pasaje. Y ahora, si nosotros vamos a Macabeos, vamos a buscarlo inmediatamente. A Tobías, al libro de Tobías. También ocurre algo interesante en el libro de Tobías, porque ahí, cuando ustedes lo escuchen,
la verdad es que llama la atención lo que hace un ángel de Dios. Entonces, me perdonen que Tobías. En Tobías capítulo 4, verso 10. Fíjese, dice, porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. ¿Qué está diciendo eso? Que nosotros cuando damos una ofrenda, una limosna, como dice, ya nos libra de la muerte. Allí en este otro texto también dice, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros, no la persona que pide limosna, acá le llamamos limosnero al que pide limosna, no. El limosnero aquí está hablando de aquel que da limosna. El limosnero dice tendrá larga vida. Piensen ustedes, quiere decir entonces que yo puedo pagar mi salvación. Porque cuando yo entrego una ofrenda, cuando doy una limosna, se me están perdonando los pecados y yo ahora tengo parte en la vida eterna. ¿Qué les parece? Es interesante esta parte porque la Biblia me habla de que solamente la sangre de Cristo es la que me limpia de todo pecado. Nada de lo que yo pueda hacer, nada de lo que yo pueda entregar, pagar, puede cubrir mi pecado, puede cubrir la deuda que tengo. Solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí tenemos otro pequeño, gran detalle. Hay además, se los voy a mencionar, en el libro de Tobías, hay otra historia más. Tobías necesitaba viajar a Media y salió a buscar a alguien que lo acompañara. Y se encontró con el ángel Rafael. Pero nos dice la Escritura que él no sabía que era un ángel de Dios. Él no sabía que era un ángel de Dios. Entonces, él, cuando conversa con el ángel se compromete a acompañarlo. Y cuando llegan donde el padre de Tobías, le pregunta al ángel, ¿quién era y de qué tribu, a qué tribu pertenecía? Le dice, bueno, la tribu no interesa. Y él insiste, ¿quién era? Y él le da el nombre y la tribu. Desgraciadamente, aquí tenemos que ver que él mintió. Primera vez que yo encuentro un ángel que mienta. Y soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Entonces, como ven ustedes, ese es el motivo por el cual estos libros no se aceptan como inspirados. Quiero desear que el Señor le bendiga grandemente, que usted pueda tener una vida próspera espiritualmente y también materialmente, pero por sobre todo, que usted pueda compartir esa felicidad que solamente el Señor puede dar, pueda compartirla con sus seres amados. Que el Señor le bendiga grandemente y nuestra invitación para que continúe con nosotros. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.